Elizabeth Taylor pasó sus últimos días luchando contra graves problemas de salud. Insuficiencia cardíaca, escoliosis, dolores crónicos y las secuelas de una vida llena de excesos y adicciones. Después de varias hospitalizaciones, su cuerpo ya no resistió y el corazón de la estrella de ojos violetas dejó de latir en 2011. Pero lo que realmente la llevó a la muerte aún genera misterio y polémica. En este video descubrirás los secretos que rodearon sus últimos días, las enfermedades ocultas, los amores prohibidos y las verdades que Hollywood intentó esconder. Antes de continuar, suscríbete ahora al canal. Eso es fundamental para que YouTube recomiende nuestros videos y mantenga viva la memoria de las más grandes leyendas del cine. Deja tu me gusta, y si quieres apoyar aún más, envía un super thanks. Si no puedes, comenta qué fue lo que más te impresionó de la vida intensa y trágica de Elizabeth Taylor, y mira hasta el final, porque la última revelación te dejará en shock. La vida de Elizabeth Taylor fue un verdadero torbellino de emociones, pasiones y dolores que parecían seguir a la actriz como una sombra desde la infancia. Nacida para el estrellato, creció bajo los reflectores cargando desde muy joven el peso de ser una de las mujeres más bellas y observadas del mundo, pero detrás del glamour había un alma inquieta, frágil y marcada por un destino cruel. Elizabeth vivió intensamente, amó desesperadamente y sufrió en silencio mientras el mundo la juzgaba. Se casó 8 veces, buscando un amor que nunca parecía suficiente. Se sumergió en romances intensos, polémicos y muchas veces destructivos. Cada relación dejaba huellas, cicatrices emocionales que intentaba ocultar con brillo, joyas y sonrisas de alfombra roja. Pero dentro de ella existía soledad, angustia y un dolor constante que ni la fama podía borrar. Entre escándalos y titulares enfrentó enfermedades graves, cirugías, adicciones y crisis que casi pusieron en riesgo su vida. Pero siempre resurgía como un ave fénix, desafiando las expectativas y su propio cuerpo. Detrás de las cámaras, Elizabeth era una mujer en busca de paz, pero rodeada de intrigas, envidias y tragedias personales que parecían perseguirla sin descanso. Su salud se deterioraba, su corazón sufría y el precio de la fama se volvía cada vez más alto. Vio morir a sus amigos, destruirse sus amores y como su propia imagen era devorada por los mismos medios que antes la idolatraban. Aún así, en ella había una fuerza impresionante, una energía casi indomable que la hacía seguir luchando incluso cuando el mundo creía que no resistiría. La vida de Elizabeth Taylor no estuvo hecha de cuentos de hadas, sino de dolores reales, lágrimas verdaderas y una búsqueda incesante de amor y redención. Cada mirada, cada palabra, cada gesto suyo llevaba la intensidad de quien lo vivió todo, el lujo y la pérdida, el brillo y la oscuridad, la gloria y la desesperación. Y tal vez sea precisamente por eso que hasta hoy su historia sigue fascinando al mundo, porque Elizabeth no fue solo una estrella, fue un ser humano extraordinariamente imperfecto cuya vida turbulenta y sufrida dejó una huella eterna en la historia del cine y en el corazón de quienes aún se conmueven al recordar su trayectoria. Las tragedias y los amores tormentosos de Elizabeth Taylor parecían escritos por un guionista de cine que no conocía límites entre el glamour y el sufrimiento. Desde muy joven aprendió que el amor podía ser tan arrebatador como destructivo. Fueron 8 matrimonios, amores prohibidos, traiciones y escándalos que dejaron al mundo sin aliento. El más polémico de todos fue su romance con Richard Burton, una relación explosiva que mezclaba pasión, celos, alcohol y una química incontrolable. Se amaron con una intensidad que rozaba lo insoportable, discutían en público, se separaban y volvían como si el destino insistiera en unirlos aunque el dolor fuera inevitable. Pero antes y después de él, otros hombres marcaron su vida, algunos por amor verdadero, otros por interés, poder o la simple desesperación de intentar seguir su ritmo. Elizabeth se entregaba en cuerpo y alma, y cada separación la dejaba más frágil, más necesitada, buscando en el siguiente romance la cura de las heridas que el anterior había dejado. Detrás de las joyas millonarias y los vestidos de lujo había una mujer que lloraba sola en habitaciones de hotel, intentando ocultar al mundo vacío de quien lo tenía todo pero se sentía eternamente incompleta. Sus tragedias personales no se detenían en el amor. Vio morir a amigos cercanos, fue acusada por la muerte de uno de ellos, enfrentó enfermedades terribles y la adicción a los medicamentos que casi la destruyeron. Aún así, nunca perdió el brillo en los ojos, esa fuerza casi obstinada de quien quería vivir un amor más, una emoción más, una oportunidad más. Elizabeth era un volcán en forma de mujer, y cada una de sus relaciones era un espectáculo, intenso, trágico e inolvidable. Su vida amorosa fue una sucesión de tormentas que el mundo entero siguió, y aún con el corazón hecho pedazos, seguía sonriendo frente a las cámaras, como si dijera que el espectáculo jamás debía detenerse. Lo que pocos sabían era que detrás de esa sonrisa había un alma cansada, marcada por las pérdidas y por la eterna búsqueda de algo que quizás el amor humano nunca pudiera darle. Los escándalos y polémicas fueron tan grandiosos como su talento, transformándola no solo en una estrella de cine, sino en un fenómeno que desafiaba la moral y los estándares de su época. Ninguna actriz de Hollywood se atrevió tanto como ella.
Desde muy joven su belleza provocaba fascinación y envidia, pero fue su vida fuera de las pantallas la que incendió los titulares del mundo. Uno de los mayores escándalos ocurrió cuando se enamoró de Eddie Fisher, el esposo de su mejor amiga Debbie Reynolds, poco después de la trágica muerte de su tercer marido, Mickey Todd. El caso fue considerado una traición pública y llevó al Vaticano a clasificarla como pecadora pública, algo impensable para una estrella de aquel tiempo. Pero Elizabeth no se inmutó. Asumió el romance. Se casó con Fisher y poco después lo dejó por Richard Burton, el hombre con quien viviría un amor tan tempestuoso que se convirtió en leyenda. Juntos fueron la pareja más comentada del planeta, acumulando peleas, reconciliaciones, diamantes y titulares explosivos. La película Cleopatra, que protagonizaron, se transformó en el símbolo máximo del escándalo, no solo por el romance prohibido entre ellos, sino también por los costos absurdos y el comportamiento de ella tras bastidores. Enfrentó a la prensa, respondió a las críticas con ironía y convirtió su propia vida en un espectáculo mayor que cualquier papel que interpretó. Entre fiestas extravagantes, hospitalizaciones y adicciones, Elizabeth se convirtió en una de las mujeres más comentadas y juzgadas de todos los tiempos. Decían que vivía en exceso, que amaba demasiado, gastaba demasiado y decía lo que nadie se atrevía a decir. Pero lo que pocos comprendían era que detrás de cada polémica existía una mujer que se negaba a ser controlada, que desafiaba a Hollywood, a la iglesia y hasta al propio destino. Y tal vez fue eso lo que la hizo eterna. Elizabeth Taylor fue la personificación del escándalo y del coraje de vivir intensamente sin pedir disculpas por ser quien era. La salud de Elizabeth Taylor comenzó a mostrar señales de colapso mucho antes de que el público lo notara. Detrás de las sonrisas, las joyas y el brillo de las cámaras se escondía una mujer cansada, marcada por dolores constantes y por un cuerpo que ya no soportaba el peso de una vida vivida al extremo. Desde joven, Elizabeth enfrentaba crisis de salud inexplicables que con el tiempo se volvieron cada vez más graves. Fueron más de 30 cirugías a lo largo de su vida, hospitalizaciones secretas y diagnósticos que sorprendían incluso a los médicos más experimentados. Su cuerpo sufrió por la escoliosis, los problemas de espalda, las fracturas causadas por caídas y la adicción a los medicamentos fuertes, que se convirtieron en una rutina silenciosa. Era una batalla diaria contra el dolor y contra su propia resistencia a admitir que ya no era la mujer indestructible que el mundo veía en las pantallas. Las enfermedades cardíacas comenzaron a avanzar y su respiración se hacía cada vez más corta, convirtiendo gestos simples como caminar o hablar durante mucho tiempo en un desafío. Aún así, no se rendía. Asistía a eventos, sonreía y mantenía intacta la imagen de la diva mientras por dentro libraba una guerra contra el colapso físico. La salud de Elizabeth se convirtió en una montaña rusa de altibajos, un ciclo interminable de esperanzas y recaídas. Cada hospitalización estaba rodeada de silencio y misterio, y pocos sabían cuán grave era realmente su situación. Tenía miedo de parecer débil, miedo de que el público viera cuánto el cuerpo de la estrella se estaba desmoronando bajo el peso del dolor. Sus médicos advertían que su corazón no resistiría por mucho tiempo, pero Elizabeth, terca y vanidosa, creía que podía vencer una vez más, hasta que su cuerpo dijo basta. La insuficiencia cardíaca fue el golpe final para una mujer que pasó toda su vida luchando contra lo imposible. Y lo más impresionante es que, hasta el final, mantuvo aquel brillo en los ojos, la misma fuerza que había encantado al mundo, incluso cuando su corazón apenas latía. La historia de su salud en declive es el retrato de una leyenda que se negó a rendirse, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Y es precisamente eso lo que hace de Elizabeth Taylor una de las figuras más fascinantes y humanas que Hollywood haya conocido. La amistad entre Elizabeth Taylor y Michael Jackson fue una de las más sorprendentes e intensas del mundo de las celebridades, uniendo dos almas brillantes y profundamente marcadas por la fama y la soledad. Se conocieron entre bastidores en Hollywood, cuando Michael ya era el rey del pop y Elizabeth, una leyenda viva del cine. Lo que comenzó como una admiración mutua se transformó en una conexión casi espiritual, construida sobre la confianza, la empatía y el entendimiento de que ambos habían sido devorados por los reflectores desde muy jóvenes. Elizabeth fue una de las pocas personas que realmente vio a Michael más allá de los titulares, y él veía en ella una figura casi maternal, alguien que comprendía su dolor sin juzgarlo. Cuando el cantante enfrentaba acusaciones y crisis emocionales, era Elizabeth quien lo consolaba, lo visitaba en su casa e incluso lo acogía cuando necesitaba escapar la presión. Dicen que ella lo convenció de buscar ayuda médica cuando comenzó a abusar de los medicamentos, mostrando una valentía que pocos tuvieron al confrontar a la estrella. A cambio, Michael la consideraba su reina, la colmaba de joyas y le dedicaba gestos de profunda afección, como el legendario momento en que la coronó públicamente en uno de sus conciertos. Juntos formaban una dupla improbable, casi mítica, dos gigantes de la cultura mundial que encontraron el uno en el otro refugio contra el juicio y el aislamiento. Las risas, los secretos y las conversaciones hasta la madrugada mantenían viva esa amistad que trascendía la fama, la edad y las controversias. Cuando Elizabeth enfermó,
Michael mantuvo contacto y decía que ella era su fuerza. Cuando murió, ella quedó devastada, afirmando que había perdido un hermano de alma. Hasta el final, Elizabeth defendió el legado de Michael, enfrentando críticas y manteniendo viva la memoria del amigo que el mundo muchas veces no comprendió. Ese vínculo entre dos íconos, envuelto en ternura, complicidad y misterio, aún hoy despierta curiosidad y emoción, porque demuestra que incluso entre las estrellas más solitarias puede existir una amistad verdadera, pura y eterna, el tipo de lazo que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Desde mucho antes de convertirse en la legendaria estrella que el mundo aprendió a admirar, Elizabeth Taylor ya llevaba en sí un brillo imposible de ignorar, un talento que parecía haber nacido con ella, casi como un don inexplicable. Nacida en Londres, desde niña llamaba la atención por su belleza fuera de lo común, con esos ojos violetas hipnotizantes y una presencia que desafiaba su propia edad. Cuando su familia se mudó a Estados Unidos, las miradas de Hollywood pronto se fijaron en aquella niña que no necesitaba ningún esfuerzo para dominar una escena. Con tan solo 10 años ya estaba frente a las cámaras, encantando directores y al público con una naturalidad que pocos adultos podían alcanzar. Su primer gran éxito llegó con National Velvet, y fue entonces cuando el mundo se dio cuenta de que no se trataba solo de una niña talentosa, sino de una actriz que había nacido lista, con una intensidad emocional rara. Elizabeth no actuaba. Vivía cada personaje, se entregaba por completo, y eso la diferenciaba de todas las demás. Desde temprano enfrentó la presión de la fama, el peso de ser una estrella infantil que debía crecer bajo los reflectores, pero su fuerza y determinación la impulsaban a seguir adelante. No se dejaba moldear por nadie. Tenía una personalidad fuerte, decidida, y desde pequeña dejaba claro que sería dueña de su propio destino. El público veía en ella algo distinto. No era solo su belleza lo que encantaba. Era el alma que se reflejaba en cada gesto, en cada mirada. Incluso siendo una niña, Elizabeth mostraba una madurez sorprendente, una intensidad que hacía creer a cualquiera en lo que representaba. Hollywood comprendió que había encontrado una joya rara, y su ascenso fue meteórico, porque Elizabeth Taylor no necesitaba adaptarse al cine. El cine fue el que tuvo que adaptarse a ella. Esa combinación de talento precoz, carisma natural y fuerza interior fue lo que construyó los cimientos de una carrera que atravesaría décadas y dejaría huellas profundas en la historia del cine mundial. Y pensar que todo comenzó con una niña de mirada inocente y voz suave que, sin saberlo, ya llevaba en sí el destino de volverse eterna. Elizabeth Taylor no fue solo una actriz, fue un fenómeno que redefinió el concepto de fama en Hollywood. Desde muy joven, su rostro angelical y sus ojos de un violeta hipnotizante la convirtieron en una presencia imposible de ignorar, y el mundo parecía girar en torno a su aura de estrella. Su ascenso comenzó cuando aún era una niña, obteniendo papeles que mostraban un talento muy por encima de su edad. Pero fue con el paso de los años que Elizabeth se transformó en un símbolo del glamour absoluto, de la fuerza y de la vulnerabilidad que coexistían dentro de ella. Cada película era más que una actuación. Era un acontecimiento, un espectáculo que detenía al público y a la crítica. Ella no solo interpretaba personajes, los vivía, trascendía el guión y se volvía más grande que el propio cine. La industria se inclinaba ante su magnetismo, y su vida personal, llena de pasiones intensas y decisiones audaces, solo alimentaba el fascinante interés del público. Mientras otras estrellas desaparecían con el tiempo, Elizabeth continuaba brillando, reinventándose, desafiando normas y rompiendo barreras. Fue una de las primeras mujeres en dominar Hollywood con autoridad, exigiendo salarios millonarios, liderando producciones y convirtiéndose en la primera actriz en recibir un sueldo de $1 millón, algo impensable en aquella época. Su fama no se limitaba a la pantalla. Era portada de revistas, tema de conversación e inspiración para generaciones enteras. Incluso rodeada de escándalos y críticas, lograba transformar cada desafío en combustible para hacerse aún más poderosa. Su ascenso estuvo marcado por el coraje, el carisma y una capacidad casi mágica de atraer los reflectores sin perder jamás la autenticidad. Hollywood nunca volvió a ser el mismo después de ella, porque Elizabeth Taylor demostró que ser una estrella no era solo actuar. Era vivir con intensidad, desafiar las convenciones y dejar una huella eterna en cada mirada que la admiraba. Elizabeth Taylor conquistó al mundo no solo por su belleza hipnotizante, sino por un talento tan grandioso que trascendió generaciones y definió lo que significa ser una verdadera estrella. Desde muy joven, su presencia en la pantalla era magnética, y Hollywood pronto entendió que estaba frente a una actriz capaz de transformar cualquier escena en pura emoción. El reconocimiento llegó temprano, pero lo que vino después superó cualquier expectativa. Elizabeth ganó 2 premios Oscar a la mejor actriz, uno por ¿Quién teme a Virginia Woolf? Y otro por Una mujer marcada, Disque Butterfield 8. Papeles que mostraron toda la profundidad e intensidad de una mujer que sabía vivir y sufrir frente a las cámaras como nadie. Pero los premios no terminaron allí. Fue celebrada con Globos de Oro, BAFTAs, galardones honorarios y homenajes de instituciones que reconocieron su contribución no solo al cine, sino también a la cultura mundial.
Era aclamada no solo por la crítica, sino también por sus colegas, que veían en Liz una fuerza rara, capaz de unir glamour, carisma y una entrega emocional que pocos se atrevían a alcanzar. Su nombre se convirtió en sinónimo de prestigio y elegancia, una marca de excelencia artística. También fue una de las primeras celebridades en usar su fama para causas sociales, especialmente en la lucha contra el SIDA, lo que le valió premios humanitarios y el respeto de líderes y admiradores en todo el planeta. Esa faceta solidaria demostró que detrás de la diva había una mujer de gran corazón, que transformaba el dolor en acción y la fama en impacto real. El reconocimiento que recibió Elizabeth Taylor no se resume en trofeos. Es un legado grabado en la historia del cine y en el imaginario colectivo, un recordatorio eterno de que algunas estrellas no se apagan, solo brillan con más fuerza con el paso del tiempo. Cada premio, cada homenaje y cada aplauso fueron reflejos de una trayectoria que desafió los estándares, rompió reglas e inspiró a millones. Y hasta hoy, cada vez que alguien menciona el verdadero significado de la palabra leyenda, el nombre de Elizabeth Taylor surge como símbolo de gloria, intensidad e inmortalidad. Cleopatra, la mujer que transformó su belleza, inteligencia, poder en armas tan letales como un ejército, alcanzó la cima de la fama de una manera que el mundo antiguo jamás había presenciado. Hija de los faraones de la dinastía ptolemaica, no era solo una reina, sino una estratega que comprendió desde temprano que el poder no se conquista únicamente con fuerza, sino con seducción, diplomacia e inteligencia. Su ascenso comenzó en medio de intrigas palaciegas y traiciones familiares, cuando tuvo que enfrentarse a su propio hermano por el trono de Egipto. Y fue precisamente en ese escenario turbulento donde conoció a Julio César, el hombre más poderoso de Roma, quien quedó completamente fascinado por su presencia hipnotizante. Con él, Cleopatra no solo aseguró su corona, sino que también consolidó a Egipto como una de las potencias más respetadas de la época. Su entrada triunfal en Roma fue un verdadero espectáculo, lleno de lujo, oro y misterio, dejando a todos asombrados ante la mujer que se atrevió a desafiar las reglas del imperio. Cleopatra era mencionada en todos los rincones del mundo antiguo, admirada, envidiada y temida. Cada gesto suyo era interpretado como un movimiento calculado, y su inteligencia política se volvía cada vez más evidente. Cuando Julio César fue asesinado, muchos creyeron que sería el fin de la reina, pero resurgió aún más poderosa al lado de Marco Antonio, otro de los grandes nombres de Roma. Juntos formaron una de las alianzas más legendarias y escandalosas de la historia, mezclando amor, poder y ambición en dosis explosivas. El auge de la fama de Cleopatra se consolidó cuando el mundo entero parecía girar en torno a sus decisiones. No era solo una reina, era una fuerza que desafiaba imperios. Su imagen era sinónimo de lujo absoluto. Baños en leche, barcos perfumados y joyas que reflejaban el brillo de una mujer que sabía exactamente el valor que tenía. Y cuanto más Roma intentaba derribarla, más inmortal se volvía su nombre. Cleopatra no era solo una figura de poder, sino un símbolo de resistencia femenina en un mundo dominado por hombres. Su fama trascendió el tiempo, moldeó el concepto de realeza y la convirtió en un icono eterno de magnetismo y autoridad. Incluso siglos después, nadie ha logrado igualar su combinación de belleza, inteligencia y valentía. Cuando se habla de poder absoluto y misterio, aún es el nombre de Cleopatra que resuena. La mujer que vivió como una diosa, amó como una tormenta y dejó una huella imposible de borrar en la historia de la humanidad. El legado eterno de Elizabeth Taylor va mucho más allá del brillo de sus diamantes y del glamour de Hollywood. Incluso después de su muerte, su nombre sigue resonando como un símbolo de fuerza, valentía y autenticidad. Fue una mujer que desafió las reglas de su tiempo, amó sin miedo, luchó contra los prejuicios y transformó cada caída en un nuevo comienzo. Su presencia era tan intensa que incluso el silencio parecía tener su voz. Elizabeth no fue solo una actriz, fue una mujer adelantada a su época, una pionera que utilizó su fama para causas que muchos evitaban abordar. Mientras otros se escondían detrás de las cortinas de la fama, ella alzó su imagen para luchar contra el estigma del SIDA, convirtiéndose en una de las primeras celebridades en enfrentar de frente el prejuicio y el dolor de miles de personas olvidadas. Ese coraje la convirtió no solo en una estrella, sino en un ejemplo humano de empatía y compasión. En el cine, dejó personajes inolvidables que siguen inspirando a nuevas generaciones, papeles tan intensos que parecían confundir realidad y ficción, como si viviera cada emoción dentro y fuera de las pantallas. Y aun cuando la belleza se desvanecía con el tiempo, su carisma continuaba iluminando todo a su alrededor, demostrando que el verdadero brillo proviene del interior. Su capacidad de renacer después de los escándalos, de enfrentar enfermedades y de mantenerse relevante durante décadas es lo que hace que su legado sea realmente eterno. Hasta hoy, su influencia puede verse en las actrices que la toman como referencia, en las causas que defendió y en las historias que aún se cuentan sobre su vida, tan compleja como fascinante. Elizabeth Taylor no se limitó a ser una leyenda del cine, se transformó en un mito inmortal, recordándole al mundo que el verdadero legado no es lo que se conquista con la fama,
sino lo que se deja grabado en la memoria y en el corazón de quienes vienen después. Un legado hecho de coraje, de amor y de una llama que, incluso después del último suspiro, nunca se apagará. Y si has llegado hasta aquí, ya habrás comprendido por qué Elizabeth Taylor sigue siendo una leyenda viva incluso después de su muerte. Su legado es eterno, su fuerza inolvidable y su historia imposible de olvidar. Por eso, si te ha gustado este video, deja tu me gusta ahora mismo, porque eso ayuda a YouTube a mostrar este contenido a más personas que aman descubrir los secretos de las grandes estrellas. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las próximas historias impactantes que estamos preparando, y si deseas apoyar aún más nuestro trabajo, envía un Super Thanks. Pero si no puedes, comenta aquí abajo qué fue lo que más te sorprendió sobre el legado de esta mujer que jamás será olvidada. Y recuerda, la última revelación que viene a continuación te dejará completamente sin palabras.